Si el diablo es el padre de la mentira, ¿cómo es posible que la jerarquía del infierno no se haya destruido a sí misma? ¿Acaso los demonios se mienten entre sí dentro de la jerarquía del infierno? Porque digo, si todos se mienten, la jerarquía del infierno debería colapsar en segundos. Es una contradicción que, ha desconcertado a teólogos y filósofos durante siglos. Fíjate, el engaño es su idioma nativo, su esencia misma. Pero al mismo tiempo vemos en los textos antiguos que operan con una precisión militar absolutamente aterradora. Investiguemos la evidencia bíblica. Me parece el enfoque correcto, porque cuando dejamos de lado las caricaturas de la cultura popular y analizamos los textos originales, la imagen de la jerarquía del infierno que emerge es muchísimo más sofisticada. Y escalofriante, la verdad. Totalmente. Es mucho más compleja de lo que nos han enseñado. Exactamente. En esta investigación a fondo vamos a revelar 5 descubrimientos asombrosos sobre la jerarquía del infierno. Vamos a desmenuzar textos bíblicos, explorar el contexto histórico y, nos vamos a sumergir en los idiomas originales. Así es. Lenguas como el griego y el hebreo nos van a ayudar a entender la verdadera mecánica de todo esto. Y advierto que lo que vamos a descubrir hoy cambiará por completo la visión tradicional de la guerra espiritual. Sí, va a ser un viaje intenso. Para quienes disfrutan descubriendo misterios bíblicos, este es el momento de suscribirse. Pues empecemos planteando el gran dilema del primer descubrimiento. A ver, el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44, es súper categórico. Dice que el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Si la mentira es, digamos, el ADN de esta entidad, es muy difícil concebir la idea de un imperio organizado. Claro. O sea, un lugar donde nadie dice la verdad es por definición un caos absoluto de desconfianza. Totalmente. La lógica humana nos dicta que la mentira disuelve las relaciones y las estructuras. Pero mira, aquí es donde la evidencia bíblica entra para romper esa suposición de forma tajante. ¿En qué parte exactamente? En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 25 al 26. Ahí vemos a Jesús respondiendo a unos fariseos que lo acusaban de usar el poder de Belcebú para expulsar demonios. Ajá, el famoso pasaje del reino dividido. Ese mero. Jesús usa una lógica impecable y dice algo fundamental. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y añade que si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, y por lo tanto, su reino cae. O sea, la conclusión deductiva de Jesús al plantear eso como un absurdo es que ese reino sí subsiste. No ha caído, está operando. Exacto, y para entender por qué subsiste sin colapsar bajo el peso de sus propias mentiras, hay que ir al término original en griego que usa Jesús en ese pasaje, que es basileia. Basileia. ¿Y qué implica exactamente esa palabra en ese contexto? Pues se traduce comúnmente como reino, pero en el contexto del siglo I no significa simplemente una turba enfurecida o un grupo desordenado de entidades malignas. Un basileia implica por fuerza una estructura de gobierno. ¡Wow! Sí, implica leyes internas, jurisdicciones, recolección de recursos y una cadena de mando sumamente clara dentro de la jerarquía del infierno. A ver, déjame procesar esto porque la implicación es gigantesca. Para que un basileia, para que la jerarquía del infierno se mantenga en pie durante milenios operando contra la humanidad, ¿necesita obligatoriamente una estructura mínima de comunicación funcional? Sí. Digo, si la mentira fuera absoluta y constante entre ellos mismos, si el soldado raso le miente al capitán y el capitán al general, la maquinaria se habría atascado hace siglos. Entonces, ¿cómo lo logran? Fíjate que ahí entra el factor del miedo. Hace cuenta. Pienso en las dictaduras humanas más brutales a lo largo de la historia. Los generales no le dicen la verdad al dictador por amor a la honestidad o por una brújula moral. Le dicen la verdad sobre los movimientos de tropas por puro y absoluto terror a ser ejecutados si el plan falla. Esa es una excelente analogía. De hecho, refleja perfectamente la dinámica. El terror es el motor principal, pero el terror exige una base de realidad para funcionar. Claro. Si un general en una dictadura falla en enfrente y miente diciendo que todo va perfecto y que ganaron la batalla, la derrota estratégica inminente termina destruyendo al dictador. Así que esos generales transmiten información táctica real para garantizar su propia supervivencia. Pero esperen, se pone aún más interesante. Porque si el miedo los obliga a reportar la verdad a un superior para sobrevivir, eso implica que existe toda una infraestructura administrativa para procesar esos reportes. Y esto nos lleva a nuestro segundo descubrimiento, a un punto que me vuela la cabeza: el burocratismo del mal. Es un concepto fascinante. Es que si el mal es caos y desorden,
¿Cómo se sostiene una burocracia dentro de la jerarquía del infierno sin que se saboteen por mero instinto? Pues la respuesta está detallada en Efesios 6:12. El apóstol Pablo, que recordemos era un ciudadano romano familiarizado con la estructura del imperio, describe lo que esencialmente es un organigrama militar. A ver, recuérdanos qué dice exactamente. Él habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. No está usando metáforas poéticas al azar. Está describiendo rangos. Espera, cuando Pablo dice principados y potestades, yo siempre lo había imaginado como un lenguaje florido para decir cosas muy malas. ¿Estás diciendo que es una jerarquía administrativa literal y funcional? Completamente literal. Y no es un montón de monstruos gritando en el vacío. Es una maquinaria estructurada. Y para que esa maquinaria funcione en la jerarquía del infierno, necesita un método. Un método. Sí, mira, en el versículo justo anterior, Efesios 6:11, Pablo advierte a los creyentes que se protejan contra las acechanzas del diablo. El término original en griego que usa Pablo ahí es methodeia. Methodeia. Suena exactamente a método. Es exactamente de donde viene nuestra palabra método. El mal en la jerarquía del infierno es profundamente metódico, calculador, sistemático. No opera por impulsos ciegos, opera por metodologías. ¡Qué locura! Y cualquier sistema metódico requiere que las partes que lo componen compartan información verificable para ejecutar la tarea. Fíjate que eso me recuerda muchísimo a cómo funciona un virus de computadora. Piénsalo. El objetivo de un malware o un virus está basado en la mentira y la destrucción. Está diseñado para engañar al sistema operativo, robar datos o corromper el disco. Exacto. Sin embargo, su código interno, o sea, la sintaxis de su programación, tiene que ser lógico, matemático y verdadero en el contexto del lenguaje de programación. Si el virus tiene errores de sintaxis, si su código interno es un caos, el sistema operativo ni siquiera lo ejecuta. Es una comparación brillante, porque ilustra perfectamente la mecánica espiritual de la que hablaba Tomás de Aquino. En su Suma Teológica, Aquino aborda este mismo dilema. ¿Y a qué conclusión llega? Porque es un dilema complejo. Argumenta que los ángeles caídos, o sea, los demonios, mantienen lo que él llama su orden natural. Cuando se rebelaron y cayeron, perdieron su rectitud moral, perdieron la gracia, pero no perdieron su naturaleza angelical. O sea, siguen siendo seres hiperinteligentes. Totalmente. No perdieron su inteligencia superior ni su poder inherente. Un ser que tenía un rango altísimo en la jerarquía celestial mantiene ese nivel de procesamiento intelectual y poder dentro de la jerarquía del infierno. A ver, detente ahí. ¿Significa esto que, intelectualmente hablando, no se engañan entre ellos? ¿Se dicen la verdad de frente? Siento que eso rompe con todo lo que uno asume sobre el mal. Pues Aquino hace una distinción filosófica súper interesante para responder justo a eso. Dice que en la jerarquía del infierno los demonios no se iluminan unos a otros, porque iluminar implica revelar la verdad moral, acercarse a Dios. Claro, y eso no lo van a hacer jamás. Exacto. Pero sí se manifiestan cosas, es decir, se transmiten datos fríos, realidades tácticas, coordenadas espirituales. Se comunican hechos. Entiendo. Lo que la mayoría pasa por alto, y aquí llegamos al tercer descubrimiento, el giro más radical de toda esta investigación, es que para poder ejecutar una mentira masiva a nivel global, los demonios literalmente tienen que decirse la verdad entre ellos en las sombras. Tienen una obligación operativa con los hechos. Así es, y la evidencia de esta verdad operativa es realmente asombrosa, y la vemos de manera explícita en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje increíble en Primera de Reyes, capítulo 22. Ah, sí, la visión del tribunal celestial, ¿no? Exactamente. Es una escena en el mismísimo consejo de Dios. Dios permite que un espíritu de mentira sea el mecanismo para traer juicio y engañar a los falsos profetas del rey Acab. Y lo fascinante y perturbador de esa escena es que este espíritu maligno se presenta en el tribunal y es 100% honesto y transparente sobre sus intenciones. Sí, dice abiertamente, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. No oculta nada. Es como si estuviera presentando un proyecto en una sala de juntas. Para poder ir a mentir masivamente a la Tierra, tuvo que presentar un reporte veraz, un plan de acción real y transparente en el mundo espiritual. No intentó engañar a la corte celestial. No hay autoengaño en su logística operativa. Y esta dinámica punitiva aplica rigurosamente a su propia estructura interna dentro de la jerarquía del infierno. ¿A qué te refieres con dinámica punitiva? ¿Se castigan entre ellos? Sí. El libro de Judas, en su versículo 6, menciona a los ángeles que no guardaron su dignidad original y que están castigados, atados en prisiones oscuras. Esto nos da una pista de que hay un sistema punitivo sumamente severo. Una justicia interna implacable.
o más bien una tiranía despiadada en la jerarquía del infierno. Imagina un escenario práctico. Si un demonio de rango inferior es asignado a tentar a alguien y luego le miente a su superior diciendo que todo está bajo control y que el plan funcionó, cuando en realidad la persona sigue resistiendo, Supongo que le va muy mal. ese demonio subalterno se expone a una penalización brutal. La consecuencia del fracaso y la mentira interna es el tormento, la degradación de rango, el abismo. Esto lo cambia todo. Tienen lo que podríamos llamar una honestidad operativa que es obligatoria. No se dicen la verdad por virtud moral, ni porque valoren la honestidad como un principio ético, Para nada. sino porque son esencialmente un sindicato del crimen hiperracional. El líder de la pandilla te destruye sin pensarlo si le pasas un reporte falso que arruina el negocio. Es puro pragmatismo. Fíjate que algunos teólogos lo han llamado una unidad de malicia. Es una cohesión temporal sostenida con alfileres. Están unidos única y exclusivamente por el odio en común que tienen hacia el Creador. Una unidad basada en el odio. Suena muy frágil. Para usar otra analogía, imagínate dos cárteles del narcotráfico que son rivales acérrimos y se odian a muerte. De pronto, necesitan hacer una tregua temporal para defenderse de un operativo militar del gobierno. Claro, tienen un enemigo en común más grande. Exacto. Durante esa operación conjunta, van a compartir información logística precisa, códigos de radio reales y ubicaciones tácticas con un nivel mínimo de honestidad diplomática. Saben que si se mienten durante esa operación conjunta, la misión fracasa y todos mueren. Es una tregua basada en la supervivencia. Pero a ver, llevemos esto a una escala mayor para nuestro cuarto descubrimiento. Si tienen esta precisión aterradora para comunicarse internamente sin mentirse, ¿qué pasa cuando atacan territorios completos? Esa es la gran pregunta. Porque hasta ahora hemos hablado de tentar individuos o engañar a un rey, pero el mundo es enorme. ¿Cómo manejan la información táctica a gran escala en la jerarquía del infierno sin que los celos inmensos y el orgullo los terminen saboteando? Aquí es donde la Biblia nos da un vistazo a lo que podríamos llamar la geopolítica espiritual. En el libro de Daniel, capítulo 10, encontramos una narrativa súper reveladora. El pasaje del ángel mensajero, ¿verdad? Sí, un ángel de Dios es enviado a Daniel, pero le explica que fue retenido en batalla durante 21 días. ¿Por quién? Por el príncipe del reino de Persia. Príncipe del reino de Persia. Cuando leo eso, la palabra príncipe destaca muchísimo. No suena a un fantasma cualquiera asustando una casa, suena a realeza. No en absoluto. Y el término original en hebreo que se utiliza ahí es zar. Zar. Exacto. Esta palabra no se refiere a un demonio menor. Significa príncipe, líder, oficial de alto rango o comandante militar encargado de un territorio vasto. Estamos hablando de una entidad de altísimo nivel a cargo de influenciar a la superpotencia mundial dominante de esa época, el Imperio Persa. Así es, operando desde la alta cúpula de la jerarquía del infierno. Si seguimos la lógica estricta de la unidad de malicia de la que hablábamos, si ese zar, ese alto comandante de Persia, le hubiera mentido a Satanás para salvar su orgullo diciendo, tranquilo jefe, tengo a este mensajero de Dios bajo control, no necesito ayuda. La estrategia se habría caído por completo. Exacto. El texto original revela que Satanás ya estaba preparando al príncipe de Grecia, otro zar que se menciona más adelante, para entrar como el siguiente bloque de poder geopolítico. Si no hubiera un flujo de inteligencia veraz, esos relevos estratégicos serían imposibles. Precisamente. La información falsa en esta guerra espiritual de alto nivel se traduce en pérdida literal de territorio, influencia y control sobre las naciones. Es como un juego de ajedrez corporativo y macabro. Si un comandante de la jerarquía del infierno miente sobre sus puntos ciegos o sus debilidades en el frente de batalla, el imperio de las tinieblas retrocede. Es por esta misma razón que su red de inteligencia reporta nuestras debilidades humanas con una precisión absolutamente clínica. Es una frialdad corporativa asombrosa. Me doy cuenta de que la jerarquía del infierno funciona como una agencia de inteligencia implacable. No subestiman al enemigo, no se juntan en una sala de juntas espiritual a mentirse diciendo, ¡ay, los humanos son tontos y débiles, ya ganamos! Para nada. Eso sería un error táctico fatal. Al contrario, estudian meticulosamente la naturaleza humana. Analizan cada trauma de nuestra infancia, cada inclinación genética hacia una adicción, cada pequeña fractura de comunicación, y transmiten esos datos puros y duros por su cadena de mando. Son espías perfectos, totalmente desprovistos de compasión. Y en el mundo del espionaje, las operaciones se basan en datos duros y verificados. Un reporte falso, basado en orgullo o pereza, cuesta la guerra entera en la jerarquía del infierno. Lo evidente. Porque al final del día son la esencia del mal, la oscuridad pura. ¿Por qué demonios, y lo digo literalmente,
con todo ese poder acumulado, no pueden simplemente inventarse su propia realidad alternativa dentro de la jerarquía del infierno, porque no crean su propia dimensión donde ellos son los vencedores absolutos y ya ignoran la realidad de Dios. Es una excelente pregunta, pues la respuesta corta y filosófica es que el mal no tiene el poder creador para hacer algo así. Solo Dios crea de la nada. El mal solo puede deformar. ¿Y hay evidencia bíblica de esta incapacidad? Muchísima. La encontramos claramente en el Evangelio de Marcos capítulo 5. Es el famoso e impactante caso del endemoniado gadareno. Cuando Jesús les pregunta su nombre, Exacto. Los demonios se identifican como legión, que nuevamente es un término de pura y estricta coordinación militar romana, compuesta por miles de soldados organizados. Pero lo realmente increíble es cómo reacciona esta legión frente a Jesús. entran en pánico, ¿no? Entran en pánico total. Le ruegan encarecidamente que no los envíe al abismo, actúan en un bloque unificado de terror y reconocen su autoridad cósmica de forma inmediata. No le dicen, oye, ¿tú quién eres? Nosotros somos los reyes aquí. No, ellos saben exactamente quién es Él. Y la carta de Santiago, en el capítulo 2, versículo 19, confirma esta realidad cruda. Dice, los demonios creen y tiemblan. Creen y tiemblan. O sea, conocen la verdad de forma irrefutable. No son ateos, no son agnósticos, tienen una teología perfectamente ortodoxa, pero la odian. Así es. San Agustín, que es uno de los pensadores más grandes de la historia, desarrolló una idea fundamental que explica esto a la perfección, llamada privatio boni. Privatio boni. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que el mal es la privación del bien. Es decir, el mal no tiene una existencia propia, no es una sustancia original, no es un bloque de construcción del universo. A ver, dame un ejemplo visual de eso. Haz de cuenta que es como el óxido destruyendo el metal de un carro, o la caries pudriendo un diente. La caries necesita el diente sano para existir. Si sacas el diente, la caries desaparece. El mal necesita alimentarse desesperadamente de una estructura sana que ya existe. ¡Wow! O sea, el mal es, en esencia, un parásito de la estructura de la verdad de Dios. Exacto. Necesita la verdad objetiva para poder adherirse a algo y corromperlo. Los seres que conforman la jerarquía del infierno son ángeles caídos. Tienen memoria eterna. Recuerdan cómo eran las cosas antes. Recuerdan la belleza aplastante de la gloria del cielo, recuerdan cómo funciona el orden absoluto del cosmos, no pueden mentirse entre sí sobre el hecho innegable de que Jesucristo es el Señor de toda la creación, porque sienten el peso ineludible de esa autoridad. Sería como si nosotros, como humanos, intentáramos convencernos obstinadamente de que la ley de la gravedad no existe mientras estamos cayendo en picada por un precipicio. Puedes gritar que no crees en la gravedad, pero te vas a estrellar igual. Totalmente, la verdad objetiva se impone siempre. Entonces, para aterrizar y resumir este punto que me parece vital, ¿son brutalmente honestos sobre los hechos históricos, sobre las reglas espirituales inquebrantables y sobre quién tiene realmente el poder absoluto? Sí. Y necesitan ser honestos sobre todo eso internamente para poder ser impecablemente mentirosos cuando se dirigen a nosotros, engañándonos sobre nuestras motivaciones y nuestro futuro. La mentira total no puede existir por sí sola. Colapsaría de inmediato. Por lo tanto, la jerarquía del infierno es, en el fondo, una inmensa fábrica de engaños masivos que requiere de forma ilónica y trágica engranajes y rieles de verdad forzada para poder echar a andar la maquinaria. Es la paradoja más grande y perfecta del mal. Usan la verdad objetiva de cómo funciona la psicología humana, usan la verdad de las leyes espirituales e incluso su conocimiento del poder de Dios para construir el engaño que nos venden diariamente. Definitivamente, la cantidad de información y el nivel de profundidad que hemos procesado exige que unamos los hilos de todo lo que hemos descubierto hoy. Sí, hagamos un recuento rápido. Hemos recorrido textos antiguos para descubrir 5 cosas clave. Primero, que la jerarquía del infierno no es una turba anárquica, sino un basileia, un reino complejo que se sostiene exclusivamente a través del terror puro. Segundo, emplean un metodeia, un rigor burocrático y sistemático. Tercero, tienen un sistema castigador implacable que erradica cualquier intento de caos interno que comprometa la misión, obligándolos a una honestidad táctica. Cuarto, sus líderes territoriales, los Saul, operan redes de inteligencia global, compartiendo datos con precisión clínica para ganar ventajas geopolíticas. Y quinto, la razón filosófica de todo esto es que son parásitos ontológicos, seres que, al no poder crear nada, están condenados a operar dentro del marco de la verdad innegable del Creador para subsistir. Todo esto conforma la aterradora estructura de la jerarquía del infierno. Es un resumen perfecto de la evidencia.
Para recibir más descubrimientos y misterios bíblicos a fondo, asegúrense de suscribirse ahora mismo. Comprender cómo opera realmente el enemigo no es solo teoría, cambia por completo las reglas de cómo enfrentamos el día a día. Y esto nos lleva al punto culminante. Así es. Teniendo claro este nivel de inteligencia y malicia en la jerarquía del infierno, ¿cuál es la advertencia real, la lección práctica y solemne para quienes nos escuchan hoy? Pues mira, la implicación práctica de todo este análisis es contundente y nos llama a una vigilancia extrema. Si los altos mandos y operadores de la jerarquía del infierno se toman el tiempo de estudiar nuestras vidas, de reportar nuestras debilidades espirituales y nuestros traumas con una precisión fría... Y sin mentirse jamás entre ellos sobre en qué áreas somos vulnerables. Exacto. Entonces nosotros, como seres humanos, no podemos darnos el lujo catastrófico de mentirnos a nosotros mismos, ni de mentirle a Dios sobre nuestros propios pecados y fracturas. Es muy peligroso el autoengaño. El enemigo toma la verdad objetiva de nuestras fallas, esa adicción que escondemos, ese rencor antiguo que no soltamos, esa inseguridad profunda, y usa esa información real para construir una mentira devastadora sobre nuestra identidad. Nos dice, eres un fracaso, no mereces perdón, nunca vas a cambiar. Y como la premisa se basa en un error real que cometimos, la mentira suena increíblemente convincente. Nuestra única defensa real frente a un ataque de inteligencia tan bien estructurado por la jerarquía del infierno es vivir a plena luz, caminar en la verdad absoluta y redentora de Cristo. No podemos ocultar nada, no podemos racionalizar el pecado, porque es exactamente en las sombras del autoengaño donde su inteligencia táctica encuentra el terreno perfecto para operar. Es ahí donde construyen sus fortalezas. Dejamos una última provocación sobre la mesa, un pensamiento profundo para la reflexión. Hoy vemos y sufrimos los efectos de esta máquina de engaño meticulosamente engrasada, pero los textos antiguos, específicamente el capítulo 20 de Apocalipsis, nos revelan su destino final. El fin de su operación. En el fin de los tiempos, cuando el juicio definitivo de Dios se consume, esa unidad de malicia de la que hemos hablado va a colapsar por completo. Cuando el terror aplastante al juicio de Dios supere finalmente la utilidad de su propósito operativo, la jerarquía del infierno se romperá en 1000 pedazos. Dejará de ser un imperio. Ese reino militarizado de opresión se convertirá por primera y única vez en toda su existencia en un caos eterno de mentira pura, aislamiento absoluto y autodestrucción total. Ya no habrá rangos, ya no habrá estructura, ni planes compartidos, sino solo la oscuridad solitaria que ellos mismos eligieron. Aquella contradicción que planteamos al inicio de nuestra investigación, ese majestuoso imperio del engaño de la jerarquía del infierno, terminará devorándose a sí mismo para siempre. Un final inevitable para una estructura construida sobre la rebelión. Suscríbanse, denle me gusta y comenten qué fue lo que más les sorprendió sobre la jerarquía del infierno. En el próximo episodio, Los Ángeles Caídos.